Tenemos una palabra que te va a ayudar a afrontar en tu vida muchas de los desafíos y dificultades que a todos nos viene en nuestro andar en Cristo. Le ha llamado 5 principios para la vida y el tema es cómo vivir una vida cristiana victoriosa. Así que aquellos que están tomando notas, aquellos que la van a escuchar por internet, va a haber aquí unas claves que nos van a ayudar a cómo desarrollar esa vida a la cual Dios nos ha llamado. En esta semana hemos tenido la desgracia de escuchar cómo una gran deportista española, Blanca Fernández Ochoa, medallista olímpica, se ha suicidado. Lo que hemos podido saber de su vida, de esta mujer con 56 años, que alcanzó momentos de éxito y de popularidad y que luego tuvo una vida menos en el candelero mediático, que un fracaso en su matrimonio, una separación, un divorcio, problemas económicos, la venta de su casa, le hizo entrar en una espiral de depresión hasta el punto de irse a un lugar apartado entre las montañas y suicidarse. Y desgraciadamente en esa vida pasamos momentos en los cuales la tentación de querer acabar con nuestra vida físicamente, meternos en un pozo espiritual de oscuridad o buscar el alivio en algún tipo de narcótico o de acto pecaminoso que intente un poco suplir esa falta de sentido a nuestra vida, encontramos que ese peligro y otros vienen a nuestra vida. Así que vamos a leer lo que la palabra nos puede enseñar acerca de cómo afrontar todos los desafíos y problemas de nuestra vida como Cristo nos aconseja en su palabra. Vamos a leer en 1 Corintios 16, 13 al 14. 1 Corintios, capítulo 16, versículo 13 al 14. Dice: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzados, y todas vuestras cosas sean hechas con amor. Así que de estos 2 versículos podemos sacar 5 principios en los cuales nos pueden ayudar a vivir una vida victoriosa en Cristo. El primero de ellos es estar alertas. Velar y estar alertas es lo mismo. El segundo sería estar firmes en la fe. El tercero es ser valientes. Lo dice aquí con la frase portaos varonilmente. Pero el concepto de lo que está hablando es ser valientes, como los hombres en la batalla. El cuarto principio es esfuérzate. Y el quinto es que todo lo que hagas, lo hagas con amor. La palabra aquí nos enseña, cuando habla de velar o estar alerta, es la palabra gregoreo, de donde viene el nombre Gregorio, que lo que significa es estar vigilante, estar en guardia. Y hace la idea cuando en el ejército se le encomienda a un soldado que se mantenga durante la noche pendiente, vigilante, mientras el resto del ejército está durmiendo, para que el enemigo no tome ventaja y pueda atacarnos en el momento de más debilidad. Todos sabemos que las leyes militares dicen que aquel que se le encomienda una guardia y se duerme en ella, en tiempos de guerra puede ser hasta ejecutado con pena de muerte. Pero ¿por qué a los cristianos se nos dice que estemos vigilantes? ¿Cuál es la razón en las cuales nosotros tenemos que tener esa actitud si queremos vivir una vida de victoria en Cristo? Una de las razones es que tenemos adversarios.
Dice la palabra en primera de Pedro 5:8 que dice así, dice, sed sobrios y velad. Fijaros que aquí también utiliza la misma palabra, velad, estad alertas, sead sobrios, es decir, que no te emborraches ni te dejes mezclar con cualquiera de los entretenimientos de este mundo, porque vuestro adversario, el diablo, anda alrededor vuestro, como león rugiente, buscando a quien devorar. Así que una de las razones por las cuales tenemos que estar alertas es porque tenemos un adversario que quiere devorar nuestra vida. Hay otro pasaje que dice que si el padre de familia supiese a qué hora viene el ladrón, no se dormiría, estaría vigilante para que el ladrón no robase nuestros bienes. Muchos cristianos andan dormidos, andan dejando que su dejadez, que su descuido estropee su vida espiritual y el enemigo toma ventaja en ellos y los devora. Otra de las razones por las cuales tenemos que estar vigilantes, dice Juan 10:10, que el enemigo, Satanás, viene para robar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengáis vida y vida en abundancia. Así que otra de las razones para estar vigilantes es que Dios nos ha dado una vida abundante que si no mantenemos esa alerta y esa vigilancia, podemos ser robados espiritualmente, matados espiritualmente y destruidos espiritualmente. Así que una de las cosas que tenemos que entender es que cuando entramos en la vida espiritual, entramos en una guerra donde hay adversarios, hay dificultades y hay oposición a que vivamos la vida que Dios quiere que vivamos. Otra de las razones para estar alerta es que el Señor nos va a venir a dar cuentas. Vamos a buscar en Mateo 25 el famoso pasaje en el cual dice la palabra que el Señor le arrienda a unos hombres y les da unos talentos y conforme esos talentos son puestos en inversión, pues tienen que dar una serie de intereses. El talento es una palabra que en griego no solamente significa un don, algo que nosotros hayamos recibido, sino también era una unidad monetaria. Es decir, que el talento era, vamos a suponer que fuesen 2.000 euros. Dice así en Mateo 25, en el versículo 14 al 16. Dice así, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 talentos, y a otro 1 talento, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Es decir, Dios te ha dado una serie de talentos, una serie de capacidades, una serie de dones, y Él te va a venir a dar cuenta. De tal manera que el resto del pasaje, que lo puedes leer tranquilamente en casa, muestra cómo Él viene a pedir cuentas e intereses. Una de las cosas que tú le debes al Señor es por lo menos un alma, la tuya y de otra persona más por lo menos, como poco. Pero el Señor te ha puesto mucho fruto alrededor. Dice la Escritura que en el barbecho de los pobres hay mucho pan, pero se pierde por falta de juicio. Es decir, que Dios ha puesto a tu alrededor multitud de oportunidades de hacer el bien, de compartir el Evangelio, y tú tienes la obligación de ser un instrumento de Dios para alcanzar a esas personas. Incluso más, tú tienes la obligación de desarrollar todo aquello que Dios te ha puesto. De tal manera que ese talento que Dios te ha puesto, tú tienes que hacer que se invierta espiritualmente, gastar tiempo de estudio, tiempo de oración, tiempo de ministerio, para que crezca, se desarrolle y dé fruto. Y algún día delante de Dios vas a tener que dar cuentas del talento que te dio. Así que es otra de las razones para estar alertas y vigilantes, porque tenemos que dar cuenta de aquello que el Señor nos ha dado. Y por último, dice en el mismo capítulo 25, pero al principio, el 1 y el 2, dice,
Entonces el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 eran prudentes, 5 insensatas. Así que todas las razones para estar vigilante es que el fuego de Dios que Él ha puesto en ti se va a acabar o se va a mantener encendido. Y eso va a depender de ti. Esta parábola que dice aquí en Mateo 25 muestra la idea de cuando hay un matrimonio en los tiempos de Jesús. Generalmente las invitadas, las vírgenes, hacían una especie de pasillo con sus lámparas encendidas, porque como era a la noche cuando se realizaba la boda, se acompañaba al novio y la novia a donde se iba a hacer la celebración y donde se iba a realizar la ceremonia, y era muy importante, como no había farolas, como no había la luz pública que había ahora, que los jóvenes y las vírgenes con sus lámparas encendidas marcasen el camino mientras sonaba la música, se cantaba con alegría, se oraban bendiciones y iban ahí. Pero dice aquí la Escritura que el Señor tardó y algunas, el aceite que tenían se apagó. Así que otra de las razones para estar vigilante es que nuestro aceite se puede apagar y tú eres responsable de que ese aceite vaya a más. Dice la Escritura que oremos sin cesar y que no apaguemos el Espíritu. De tal manera que los responsables de que el Espíritu se apague somos nosotros y no es Dios. Van a venir ataques, van a venir adversidades que van a intentar apagar nuestro espíritu, pero los que tenemos que mantenerlo encendido somos nosotros. Otra de los principios que tenemos que aprender, aparte de ser vigilantes, es que tenemos que estar firmes, y firmes en la fe. La palabra que se utiliza en el griego es la palabra esteko, que es la palabra de aquel que está en posición de guardia, firme, aunque el enemigo te venga ahí a intentar derribar. Es la idea de que estás en una lucha y te intentan tirar al suelo. Todos sabemos que las artes marciales te enseñan toda una serie de técnicas para que el enemigo no te derribe y no te tire sobre el tatami y tome ventaja. Pues da la misma idea. Tenemos que permanecer firmes porque van a venir contra nuestra vida muchos embates, muchos golpes intentando tirarnos por fuera al suelo. Y dice aquí firmes en la fe. No dice firmes en la religión, ni firmes en la doctrina, ni firmes en cualquier otra serie de cosas, sino específicamente en la fe. Vas a ser atacado en la fe más que en ninguna cosa. Porque dice la Escritura en Romanos 1:17, vamos a leerlo. Dice: el justo por la fe vivirá. De tal manera que la fe es el motor de la vida de toda persona que quiera andar en los caminos de Dios. Esas palabras también se hablan en el Antiguo Testamento, en Habacuc 2:4, cuando dice el justo a base de fe. Es a base de fe lo que nos hace vivir, lo que nos hace dar pasos espirituales. Y Satanás sabe que si te roba la fe, que si te quita ese motor, tu vida va a ir cuesta abajo o se va a quedar totalmente bloqueada y no va a avanzar. Por eso tenemos que coger y cuidar nuestra fe. ¿De qué manera alimentamos la fe? A través de la palabra de Dios. A través de la oración, a través de la comunión, a través de los testimonios. Satanás quiere que nos aislemos, que nos apartemos de la iglesia. Satanás quiere que nuestros oídos y nuestros ojos se llenen de incredulidad, alimentándonos de fuentes que están contaminadas en la televisión, en las series, en los libros, que nos hacen robar la fe, como ese testimonio que escuchábamos al principio, que pongamos los ojos en la gente y en sus malos testimonios y en sus malos comportamientos, los malos pastores y la gente que hace que uno se le quiten las ganas de querer seguir a Cristo, pero estás alimentándote y estás mirando en la dirección equivocada. Tenemos que aprender a vivir puestos
los ojos en Jesús. Y dice la palabra en 1 Corintios 10:22. Dice, no, el 12, perdón, 10:12. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Da igual lo que tú hayas vivido en Cristo en el pasado. Da igual lo fiel que hayas sido por años. Si tú no estás vigilante y si tú no te mantienes firme, puedes caer. Y existe esa realidad. Y cuando predicamos en la calle lo vemos. Mucha gente que hubo un tiempo que anduvo en Cristo y de repente se apagó su aceite, empezaron a poner sus ojos en el vaso medio vacío, en los malos testimonios y terminaron apartándose. Así que esa advertencia de la Escritura es para nosotros importantísima. El que piense estar firme, mire que no caiga. Dice en Mateo 24:13, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y esto es algo que se enseña poquísimo, que no es como empiezas en las cosas del Señor, es como acabas. Porque muchos empiezan la carrera, pero no llegan hasta el final. Y no es que no fuesen salvos, y no es que no recibiesen a Cristo, es que decidieron en algún momento en su vida que mejor estaban andando en sus propias fuerzas y en su carne, y no permanecieron fieles hasta el final. De tal manera que la palabra nos advierte que tenemos que permanecer firmes y hasta el final. Y ejemplo tenemos en Hebreos 11:1 y 2, el famoso capítulo de la fe, donde nos dice que por la fe muchos hicieron grandes cosas. Dice así Hebreos 11:1, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por eso es tan importante que tú guardes tu fe y que alimentes tu fe y hagas crecer tu fe, porque eso va a hacer que tu testimonio y tu capacidad de hacer grandes cosas para Dios se multiplique. Y dice aquí claramente lo que es la fe, cosas que no se ven, cosas que se esperan, certezas sobrenaturales, porque por la fe los hombres de Dios hicieron grandes cosas. Y ahí tenemos todo el listado que habla de Abraham, de Moisés, de David, de Josué, de Sansón y tantas personas. Muchas veces nos preguntamos, ¿dónde está el Dios de Elías? Cuando vemos las cosas que dijo el profeta Elías en el Antiguo Testamento, un hombre de Dios que se enfrentó a una reina malvada llamada Jezabel y que desafió a sus profetas y que oró y cayó fuego del cielo. Y muchas veces, viendo la sequedad espiritual en la que vivimos, nos preguntamos, ¿dónde está el Dios de Elías? Pero un gran hombre de Dios una vez dijo, ¿dónde están los Elías de Dios? Porque esa es la cuestión. Dios no ha fallado, su poder no se ha limitado, es nuestra falta de fe y nuestra incredulidad, nuestra falta de firmeza y nuestra falta de estar vigilante y alerta lo que nos ha llevado al punto espiritual en el que estamos. Y los dos siguientes principios los voy a juntar, porque la Escritura habla de ellos uno al lado del otro, y es ser valiente y esforzarse, porque las dos cosas van de la mano. Uno dice que tenemos que esforzarnos, y desgraciadamente vivimos en el mundo de los blanditos, donde la gente no le gusta esfuerzo ninguno, ni para calentar el agua, ni para hacerse la comida, ni para hacer nada que implique algo de disciplina. Y en el mundo cristiano hay muchas personas que no quieren esforzarse, que no quieren trabajar. Y desgraciadamente la Escritura habla de que para
cosechar, primero hay que sembrar, hay que trabajar el terreno, hay que quitar las piedras, hay que quitar los espinos y luego, con fe y con paciencia, obtienes el fruto. Pues lo mismo que es para la agricultura es para las cosas de Dios. Si no nos esforzamos y trabajamos, no tendremos fruto. Pero una de las cosas en las cuales debemos esforzarnos es en la valentía. Dios quiere personas valientes, personas que dan el paso. Yo una vez escuché una definición de lo que era un líder que se me quedó marcada, que era: un líder es el primero que salta de la trinchera. Y es así. Verdaderamente, para ser un líder no se necesita tener un carácter carismático, muchísimos dones de títulos, sino tener esa valentía espiritual para ser el primero que da el paso. ¿Y por qué tenemos que ser valientes? Ejemplo tenemos en el libro de Josué, en el cual Dios le había dado a Josué un grandísimo desafío. Uno, liderar a un pueblo que salía del desierto. Una generación que se había pasado 40 años dando vueltas. Tú, aunque las películas ponen a Josué como una persona joven, la Escritura dice que tenía 80 años. Estamos hablando de un hombre de 80 años, no es cualquier cosa. Que Dios le dice que ahora tiene que entrar en la tierra prometida a pelear contra gigantes, a conquistar ciudades y a llevar a un pueblo de cerca de 2 millones de personas a levantar una nación. Era un grandísimo desafío. Y dice la palabra en Josué 1:6: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Estas palabras de esfuérzate y sé valiente se repiten a lo largo del capítulo 1 4 veces. De tal manera que es un principio fundamental en cualquier desafío que Dios te ponga. Una, que te tienes que esforzar. La segunda, que tienes que ser valiente. De tal manera que esa tierra prometida que Dios te ha dado, como no te esfuerces y como no seas valiente, no la vas a conquistar. Y luego amplía en el versículo 7 esta idea. Dice así: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, ni te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Así que necesitamos esfuerzo y valentía para poner en práctica las cosas que Dios ha dicho. El reino de los cielos es para valientes, no es para cobardes. Y es para personas esforzadas. Y la gente no tiene más porque no paga el precio. Ser libre implica un precio. El precio ya lo pagó Jesús, el precio espiritual. Lo gordo y lo fuerte lo pagó Jesús cuando murió en la cruz. Pero nosotros tenemos nuestra parte de fe, nuestra parte de ayuno, nuestra parte de oración, nuestra parte de obediencia, nuestra parte de cortar con el mal y de cortar muchas relaciones que nos contaminan espiritualmente y muchas acciones que nos atan espiritualmente. De tal manera que si tú quieres avanzar espiritualmente en la libertad, en la liberación, vas a tener que pagar un precio. Y aquí nos da una promesa: y así harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es una promesa tremenda. Muchas veces nos tenemos que preguntar: ¿de qué manera mi vida se torció? ¿En qué momento me equivoqué? Y seguramente cuando volvemos atrás nos damos cuenta que en algún momento nuestra vida dejamos de buscar a Dios, dejamos de humillarnos delante de Él, dejamos de creer, dejamos de esforzarnos, dejamos de cumplir todo aquello que Él ha dicho que está escrito. Empezamos a ser descuidados en cosas que a Dios le importaban y empezaron nuestra vida a torcerse. Lo bueno de la Escritura es que da igual cómo hayamos empezado, podemos retornar y podemos cambiar el curso de todo eso, arrepintiéndonos y poniéndonos poco a poco nuestra vida en orden. Y dice en el versículo 9:
en el 8, perdona, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿No implica esfuerzo? Leer la palabra día y noche implica un esfuerzo. Por la noche no es lo que nos apetece, ponernos la televisión, tumbarnos y cerrar los ojos. Pero si cogemos y no solamente nos esforzamos en levantarnos media hora antes de salir corriendo para tener un tiempo devocional con el Señor, cuando está todo en silencio, cuando nadie nos escucha, cuando nadie nos puede molestar para orar y buscar a Dios, esforzarnos para tener una disciplina. Ahí tenemos el plan de estudio anual para darnos una disciplina de todo lo que hay que leer para leer toda la Biblia en un año. Esforzarnos en que por la noche, en vez de ponernos una película, ponernos un tiempo meditando la Escritura. Si tenemos un objetivo de leer unos capítulos del Antiguo, unos del Nuevo, un Salmo y unos Proverbios, pues tendremos que repartirlo varias veces durante el día. Pero ese tiempo que tengamos con el Señor, porque cada uno de esos capítulos se tarda menos de 5 minutos en leerlo. Pero meditarlo, escribirlo, tener una Biblia de estudio, pensar lo que ahí se está diciendo, hacerle preguntas al texto, todo eso implica esfuerzo. Y si nos esforzamos en las cosas de Dios, vamos a tener fruto. ¿Y qué dice aquí? Harás prosperar tu camino, todo te saldrá bien. Y luego añade otra cosa, no se apartará de tu boca. Otro esfuerzo que hay que hacer, que nuestra boca se llene de la palabra. Cuando nos salen las cosas malas, enseguida nos sale una blasfemia, o nos sale una queja, o nos sale una maldición. Dejar que nuestra boca se llene de la palabra de Dios en todo momento, porque cuando tú citas la palabra de Dios, se desata algo en el mundo espiritual. Hay algo que cambia. Cuando tú estás en una batalla y sientes que algo te está oprimiendo para hacer algo malo, y tú coges la palabra de Dios y la sueltas con tu boca, algo pasa en el mundo espiritual, algo cambia, porque la palabra de Dios tiene autoridad para detener cualquier fuerza del diablo que te está atacando. A lo mejor te atacará una vez, 2 veces, 3 veces, pero llegará un momento que se frenará cuando tú pongas la palabra de Dios como límite entre el mundo espiritual de maldad y tú. Y dice en el versículo 9, dice, mira que te mando, que te esfuerces y que seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová, tu Dios, estará contigo en donde quiera que vayas. Estos principios hacen que el temor se vaya de nuestra vida. Y esa percepción de la presencia de Dios es lo que lo cambia absolutamente todo. Cuando sabemos que Dios nos ha mandado algo y sabemos que Dios está ahí, todo, absolutamente todo cambia. Y aquí en la palabra dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes. A través del temor y a través del desánimo y a través del agotamiento, a través del desmayar y a través de la debilidad, Satanás va a intentar echarte por tierra. Pero cuando uno se esfuerza en poner por obra las cosas que Dios ha dicho, ten por seguro que va a ir detrás de ti una unción de fuerza, una unción de energía y una unción de valor. Porque Satanás, a través del temor, va a querer atar tu vida para que no pongas por práctica nada de lo que Dios te ha mandado. Y por supuesto, no vas a recibir bendición ni fruto. El pueblo de Dios, desgraciadamente, a través del temor, a través de la dejadez, de la falta de vigilancia, de la falta de esfuerzo, de la incredulidad, está perdiendo la batalla y está perdiendo las bendiciones. Y los culpables somos nosotros, no el diablo, porque el diablo lo que hace es tentarte, intentar influenciarte, pero no te puede obligar. Tu voluntad es inamovible, no puede tocar tu voluntad. Eres tú el que peca, eres tú
el que decides tomar la actitud equivocada, pero la culpa no la tenía el diablo. Y Dios no va a permitir que ninguno de nosotros, delante de Dios, le digamos a Él, mira, la culpa la tenía el diablo, la culpa la tenía esta persona, la otra persona, nadie. Nosotros somos los únicos culpables, los que dejamos por descuido y por dejadez y por indolencia el perder todas las bendiciones que Dios tiene. Y el quinto y última cosa, principio, hemos visto estar vigilante, hemos visto estar firmes en la fe, esforzarnos, el ser valientes, el último es haciendo todo en amor. Porque esta es la motivación que nos lleva a hacer cosas que no podíamos imaginar. El ministerio de liberación es un ministerio de amor, de compasión hacia las almas que están atadas. El evangelismo es una obra de amor. Amar para que el amor de Dios llegue a personas que ni siquiera son conscientes que están perdidas y que se van al infierno. Y tantas cosas, dice la Escritura, que deben de ser hechas por amor. Dice la Escritura que el amor será la señal de que somos sus discípulos. De tal manera que cuando la gente quiera calificar nuestra vida como cristianos, lo primero que van a querer ver no es si tienes mucho conocimiento de la Biblia, no es si es una persona muy religiosa, sino ver el amor de Dios en tu vida. Es lo que van a querer ver, probar. Y una de las cosas que dice en 1 Corintios 13, el famoso pasaje del amor, dice que sin amor nada somos. De tal manera que da igual que profeticemos, hagamos, como dice en este pasaje, vamos a leerlo, dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, si estuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Es decir, la palabra nos dice claramente que el amor tiene que ser una de las características, de los dones, de los talentos más importantes de nuestra vida. Mira que vemos personas con hiperliderazgos, con grandes carismas, pero que en sus vidas no encuentras el amor de Dios. No te transmiten esa bondad y ese amor. Y nosotros tenemos que hacerlo en nuestras vidas. Y dice la Escritura que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este es el primer de los 10 mandamientos. De tal manera que para Dios el amor es una prioridad. Y todo lo que hagamos tiene que tener esa motivación. No que nos vean, no que nos aplaudan, sino el amor. Pero todo lo que tú hagas para Dios tiene que tener esa motivación. No de que Dios te vaya a prosperar, no es que Dios te vaya a responder, no es que Dios te vaya a sanar o al sacarte de 1000 problemas, sino el amar a Dios. Tú haces eso porque amas a Dios. Tú lees la palabra porque amas a Dios y quieres aprender a amarle más. Tú oras porque amas a Dios y quieres amarle más. Tú predicas el Evangelio y lo compartes con otros porque amas a Dios y quieres que otros le amen más. Tú obedeces a Dios en lo que sea, en ponerte límites. Nuestra carne va a querer hacer cantidad de cosas malas, pero por amor a Dios, esa es una de las energías. El amor y la fe que te va a ayudar a sacrificarte, a decir no al pecado y a obedecer a Dios. Y dice la palabra que todo lo que no viene del amor es pecado. Ese versículo ya nos deja totalmente desarmados. Es decir, que como hagamos algo que no tenga esa motivación, hasta eso que hagamos, por muy religioso y por muy aparente que sea, puede llegar a convertirse en pecado. De tal manera que a Dios le importa no solo lo que hacemos, sino cómo lo hacemos. Y cosa que hagamos, la tenemos que hacer con amor. De tal manera que estos 5 principios
nos pueden llevar a vivir una vida de victoria, aprendiendo a estar vigilantes y atentos y alertas espiritualmente para que nuestro fuego no se apague, para que el enemigo no tome ventaja, aprendiendo a estar firmes en la fe, para que la fe sea ese motor que nos ayude a tener ese testimonio como los antiguos y a conquistar todo aquello a lo cual Dios nos ha llamado, aprendiendo a esforzarnos y a ser valientes, en obedecer a Dios, en poner en práctica su palabra, en pagar el precio de servirle y hacer todas las cosas con amor. Y vamos a leer un último versículo, en Apocalipsis 21:8. Este versículo, podríamos decir, que es la conclusión de todo este mensaje. En Apocalipsis 21:8, justamente el último libro de la Biblia, casi el penúltimo capítulo, está hablando ya de los tiempos finales en el cual Dios crea el nuevo cielo, la nueva tierra, la nueva Jerusalén, donde ya el Señor toma control de todo el universo, donde se produce ya el gran juicio final delante del trono blanco. Y aquí se nos habla algunas de las características de los ciudadanos del reino de Dios y de aquellos que van a quedar excluidos. Y dice así en Apocalipsis 21:8: pero los cobardes y los incrédulos, los abominables o corruptos, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Tú imagínate qué pedazo sentencia. Habla de fornicarios, habla de hechiceros, habla de idólatras, habla de corruptos, habla de homicidas, pero habla de cobardes e incrédulos. Imagínate lo importante que es dar un paso al frente de obediencia a Dios a lo largo de nuestra vida, para que nuestro futuro espiritual pueda depender de esa obediencia que hemos tenido al Señor o no. Así que vamos a ponernos de pie, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a poner en práctica estos 5 principios para que Él sea ese motor que nos mueva a dar esos pasos de obediencia y de fe en todo lo que hagamos. Señor Jesús, queremos poner delante de ti nuestras vidas, reconocer nuestra insuficiencia, nuestra incapacidad y pedirte, Señor, que tú derrames tu Espíritu, Señor, en nuestras vidas, nos des esa fuerza, esa firmeza, esa valentía, nos ayudes a ser cuidadosos, a estar vigilantes, Señor, nos ayudes a permanecer firmes en la fe y nos ayudes a andar en el amor, porque el amor es la gran requisito y la gran signo de que verdaderamente estamos andando en ti, Señor. Y te pido, Señor, que nos ayudes a ponerlo en práctica en esta semana, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.